compran algún inmueble, una casa o compran un apartamento y de alguna manera tienen de qué sostenerse y vuelven a retirarse a su país. La famosa retirada. Así mismo es. Sí. Entonces ese vínculo existe y lo tienen los haitianos. Entonces lo que en vez de se es pro haitiano cuando tú quieres que Haití se desarrolle en Haití. No, pues yo quiero, mi deseo, usted me pregunta, y yo quiero que Haití se desarrolle. Ahora, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento general, de fondo, que un Estado fallido, como lo es Haití, no se le puede tirar encima a un Estado fallando, como en la República Dominicana. Wow, eso está demasiado. La República Dominicana no tiene la fortaleza, no tiene los recursos, no tiene la organización, no tiene ni siquiera los recursos naturales. Si nosotros nos vamos a los recursos naturales, la República Dominicana no tiene esos recursos, no tiene la organización política. Entonces están forzando a un Estado fallando a que asuma el costo monumental del sostenimiento, porque entonces hay otro elemento, Ariel, ahí que hay que tener bien en cuenta. ¿Qué elemento entra ahí? Una cosa es la caridad, una cosa es el favor, la benevolencia, la ayuda, otra cosa es el sostenimiento de una persona. Es como el viejo adagio o el refrán, ese refrán oriental que dice: bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Señores, vamos a invitar a todos a seguir este canal, porque este canal es totalmente independiente. Aquí traemos todas las voces, incluyendo las voces emergentes. Suscríbanse al canal y síganos en todas las redes sociales. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nosotros le hemos dado mucho seguimiento, luego de que nos dieron una entrevista aquí. Esa entrevista se viralizó por todas las partes, porque todo lo que habla es con argumento, bien pensado, y la idea es edificar. Hablamos del economista Osvaldo Montalvo. ¿Cómo está, Osvaldo? Hola, Ariel. Gracias por la invitación de nuevo. Sí, gracias de verdad por tenerlo aquí, porque usted es un dominicano de verdad que cada vez que usted arroja esos datos muy interesantes son dignos de estudio, porque a veces no se profundiza mucho y se trata lo superficial, pero usted va al tema. Osvaldo, eso yo le llamo pro dominicano, que usted me dice. Empezando Mira, por ahí. Es que yo te comentaba hace un ratito, antes de que empezara el programa, sí, que hablar de ser pro dominicano, pro significa a favor de, pero lo más natural es que uno esté a favor de uno mismo, a favor de su familia, a favor de su sector, de su barrio y a favor de su país. O sea, sí, que sería casi una redundancia. Sí. De hecho, sí existe algunas personas que por ciertas circunstancias han defendido intereses ajenos a su país. Generalmente se les dice traidores. Sí. Y existen varios casos que llaman la atención. En México le llaman la Malinche. La Malinche. La Malinche, que fue una india que se fue del lado de los españoles. Si no recuerdo mal, estuvo vinculado a Hernán Cortés. En el caso de la República Dominicana se dice el complejo de Guacanagarix. Sí. Y en el caso de muchos progresistas existe, yo no sé si tú recuerdas, un eslogan que utilizaron algunos, lo que yo llamaba Haitian lovers, los haitianófilos, que decían que yo prefiero, ¿cómo era que decía? Yo prefiero traicionar a la patria, pero no traicionar a la humanidad. O sea que en esa concepción, la República Dominicana o los dominicanos no estaban dentro de la humanidad, porque era mejor traicionar a la República Dominicana que traicionar a la humanidad. O sea, nosotros sí, no somos parte de la humanidad, según esa concepción. Sí. Entonces, el decir soy pro dominicano sería una redundancia. Ahora, decir yo soy pro haitiano, yo soy pro haitiano. Yo no tengo nada absolutamente en contra de Haití o de los haitianos. Yo lo que entiendo es que no se puede promover la solución dominicana a la crisis de Haití.
Que son cosas diferentes. Son cosas absolutas. De hecho, yo soy más pro-haitiano que los que se denominan pro-haitianos, porque yo lo que estoy planteando es que los haitianos tienen el derecho y la obligación de levantar su propio país. Si tú hablas con haitianos bien formados, tú te vas a dar cuenta que ellos tienen su orgullo y tienen su sentido patriótico. Sí. ¿Sí? Y ellos entienden que ellos deben tener la oportunidad de hacer un país en que haya paz, concordia, en que haya progreso, y que los haitianos no tengan la migración como el único recurso de bienestar. ¿Por qué migrar? Lo digo en el libro, que la última vez que vine hablamos del libro. Sí, o sea, no se migra por diversión, se viaja por diversión. El que migra, el que se va de su país, tu país, por mal que esté, es tu zona de confort. Es donde tú naciste, donde tú conoces gente, donde tú te sientes cómodo, donde tú sabes, donde tú has querido, donde tú has sufrido. Ahí es donde tú conoces todas las emociones. Sí. Consecuentemente, no es el lugar que tú quieres abandonar. Probablemente tú quieras viajar, pero tú siempre vuelves con agrado. Fíjate que es tan fuerte ese arraigo y ese sentimiento, ese vínculo emocional con el país, que muchos dominicanos se van a Estados Unidos, a mejorar económicamente, y al cabo de 30 años, adivina qué hacen. Vuelven. Retornar. Y tú dices, pero ¿cómo tú vuelves? Si tú fuiste allá, vuelven, y con lo que han logrado acumular en ese tiempo, entonces lo que hacen es que compran algún inmueble, una casa, o compran un apartamento, y de alguna manera tienen de qué sostenerse y vuelven a retirarse a su país. La famosa retirada. Así mismo es. Sí. Entonces ese vínculo existe y lo tienen los haitianos. Entonces lo que en vez de se es pro haitiano cuando tú quieres que Haití se desarrolle en Haití. No, pues yo quiero, mi deseo, usted me pregunta, y yo quiero que Haití se desarrolle. Ahora, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento general, de fondo, que un Estado fallido, como lo es Haití, no se le puede tirar encima a un Estado fallando como es la República Dominicana. Wow, eso está demasiado. La República Dominicana no tiene la fortaleza, no tiene los recursos, no tiene la organización, no tiene ni siquiera los recursos naturales. Si nosotros nos vamos a los recursos naturales, la República Dominicana no tiene esos recursos, no tiene la organización política. Entonces están forzando a un Estado fallando a que asuma el costo monumental del sostenimiento, porque entonces hay otro elemento, Ariel, ahí que hay que tener bien en cuenta. ¿Qué elemento entra ahí? Una cosa es la caridad, una cosa es el favor, la benevolencia, la ayuda, otra cosa es el sostenimiento de una persona. Es como el viejo adagio o el refrán, ese refrán oriental que dice que en vez de darle de comer a un hombre, ¿cómo es? En vez de regalarle un pescado, enséñalo a pescar. Sí. Esa es la diferencia de ser benevolente, ¿sí? Y ser realmente una persona buena. Tú estás siendo bueno cuando tú le enseñas a pescar. ¿Por qué? Porque ya esa persona no va a depender de ti. Tú le enseñas cómo pescar, él va a saber cómo mantenerse por sí mismo. La idea no es sostener a Haití. Eso es muy mala idea. ¿Por qué? Porque eso genera parasitismo. Sí. Es más, tan genera parasitismo que se ha demostrado que el mismo elemento de las remesas que reciben los países que tienen una población importante fuera, genera parasitismo entre quienes los reciben en el país. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que mi tía me está mandando $300 sin que yo haga nada, y si yo puedo vivir con esos $300, ¿para qué estudio? ¿Para qué busco trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Porque yo simplemente puedo seguir viviendo con esos $300 y de alguna manera me invento un cuento para yo seguir recibiendo con esos $300 y se acabó. Sí. Entonces, es muy diferente cuando tú planteas que es donde hay que insistir que los países ricos deben hacer un plan Marshall, un pequeño plan Marshall. El plan Marshall fue la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando tú tienes un continente entero
que no hay piedra sobre piedra, porque todo fue bombardeado, donde la fuerza de trabajo quedó muy diezmada por la guerra, porque murió cualquier cantidad de personas, no hay obreros, Sí. cuando no hay fábricas, cuando todos los recursos materiales se utilizaron en armamento, ¿sí? Porque el acero que estamos utilizando en cañones no lo podemos utilizar para hacer puentes, una u otra, ¿sí? Entonces, en ese momento hubo que hacer un esfuerzo impresionante de reconstrucción que implicaba una cantidad importante de recursos financieros, de dinero. Había que prestarle dinero, ponerle dinero, apostar a la recuperación de Europa para volver a un mundo de paz en que hubiera desarrollo en aquel lado también. Porque el dinero no puede estar de un solo lado. Desde hace mucho tiempo en el pensamiento económico está sobradamente demostrado que el dinero no puede estar de un solo lado, porque el que no tiene dinero de alguna manera va a asaltar, en el buen sentido, al que sí tiene dinero. Claro. Hay un autor americano que escribió un libro en México que se llama El derecho a permanecer en casa, o algo así, no estoy seguro de qué, pero el concepto es el mismo, donde él plantea que las políticas de Estados Unidos hacia América Latina durante los últimos 50 años, que son políticas que impiden en el desarrollo de los países latinoamericanos, han impedido el desarrollo, sobre todo por el imperialismo comercial, o sea, la idea de que tú no tengas fábricas de galletas para que tú me compres las galletas de mis fábricas. Entonces, como yo lo que quiero es mercado, pero el tema es que yo te tengo que vender algo para poder comprarte. O sea, en el comercio yo tengo que tener algo para comprarte. Bueno, la idea es, bueno, si tú tienes petróleo, ahí está la solución. Tú me vendes petróleo y yo te vendo carro. Sí. Dice, bueno, sí, pero ese negocio no me gusta tanto, porque yo me quiero desarrollar también. No es solamente hacer un hoyo, sacar petróleo, vendértelo para comprarte. Yo quiero tener algo de mayor grado de transformación que yo te pueda... Esa política de impedir el desarrollo de los países es lo que con los años se ha virado en esa presión insoportable migratoria de América Latina hacia Estados Unidos. Sí. Que también tiene un tema muy actual, y es que a los haitianos se les está fabricando un traje de refugiados. O sea, la idea es decir, el nuevo traje, porque hay algo, yo acabo de publicar un artículo que se llama el Ius Soli bastardo. Ius Soli bastardo. Bastardo. En general hay dos regímenes de nacionalidad por nacimiento, que es el Ius Soli, como el que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos es americano el que nace en territorio norteamericano independientemente de la calidad de la situación migratoria de sus padres. Y en el otro extremo está Japón, que es el Ius Sanguinis, donde es japonés solo y únicamente el hijo de al menos un japonés, aún haya nacido fuera del país, y no son japoneses los que nacen en territorio del Japón si aún sean migrantes legales. Es decir, dos dominicanos que vivan en Japón tienen un hijo y no es japonés. Y no es japonés. No es japonés. Es dominicano en Japón. Así mismo, tiene que haberse nacionalizado japonés, tiene que ser japonés para que el hijo nazca. Esos son los dos extremos. Sí. La mayor parte de los países tiene algo en el medio, que lo que plantea es que los nacidos de extranjeros son dominicanos si al menos uno es residente legal. Y residente legal significa que tenga un permiso del Poder Ejecutivo para residir en el país. Consecuentemente, los hijos de los ilegales, de los migrantes, no son dominicanos, sino que tienen la nacionalidad de sus padres. Que ese es todo lo que falló aquella famosa sentencia 168.3. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Dónde viene la cuestión, la bastardía del asunto? Nosotros tenemos aquí ilegales y tenemos hijos de ilegales, pero vienen los organismos internacionales que tienen bien agarradito a los gobiernos, y tú sabes cómo los agarran, ¿verdad? Hay los tienen bien agarraditos, y le dicen, no, mira, es verdad, son ilegales, pero no los deportes. Tú no los puedes deportar. Si tú lo deportas, tú le estás haciendo daño.
Si tú lo deportas, tú se lo estás tirando a las bandas y estás cometiendo casi un homicidio. Tú no lo puedes. Entonces, ¿qué pasa? Se va generando una obligación moral que eventualmente van a venir esos mismos derechos humanos a decirte, pero es que tú no lo puedes deportar porque él ya no tiene vínculo con su país de origen. O sea, es una persona que tiene aquí 5 años. Ya él no va a encontrar trabajo, él se le olvidó el idioma, él perdió. Entonces, en virtud de los derechos humanos, lo mejor que tú haces es nacionalizarlo. Entonces tú te estás brincando con ese recurso de no deportarlo, tú te estás brincando la ley de migración y la Constitución dominicana, que al final tú te preguntas, ¿para qué nosotros tenemos ley de migración y para qué tenemos Constitución si al final los derechos humanos son quienes imponen lo que se va a hacer? Sí. Entonces ahora, como quizá eso no o es demasiado grosero o es demasiado claro, ahora nosotros estamos fabricando un traje que se llama el traje de refugiado. Entonces nosotros lo que tenemos ahora es que declarar a una persona refugiada. Pero eso es algo que también que tiene muchas aristas, porque ¿cómo puede haber un refugiado entre países que son limítrofes? ¿Y cómo se pueden declarar refugiados no personas, sino masas de personas? Porque se entiende la figura de un refugiado como un perseguido político, que lo han habido siempre. Sí, sí. ¿Sí? De hecho, ahora mismo hubo un gran evento entre Ecuador y México, porque hubo un político que fue gobierno, no recuerdo el cargo, creo que fue vicepresidente, sí, ¿no? Que está acusado de corrupción, pidió asilo político, no fue que no se le había concedido, pidió asilo político y entonces vino a Ecuador y no lo aceptó. Entonces la idea del refugiado es una persona que está siendo injustamente perseguida. Que eso era lo que hacía Amnistía Internacional, que le daba énfasis a eso y ahora ha cambiado. No, que está siendo perseguida por la comisión de delito, porque si no, todo el delincuente, ¿qué es lo que va a decir? Yo quiero estatus de refugiado, porque a mí me están persiguiendo. O en el caso de que existan guerras entre países, que no es el caso de Haití. ¿Por qué? Porque si no, donde quiera que haya una pelea entre bandas, entonces también va a dar lugar a la declaración de refugiado. Al final de cuentas, el concepto de refugiado se va a festinar, porque si yo soy de Capotillo y hay un problema entre Capotillo y los vecinos de Simón Bolívar, entonces a mí en Naco me tienen que aceptar de que yo soy refugiado. Pues no puede funcionar así. O sea, donde quiera hay conflictos. Entonces los conflictos no pueden dar lugar a, bueno, hay un traslado masivo de personas en función de conflictos entre bandas, entonces las personas que salgan de ahí van a ser refugiados. Entonces todos los salvadoreños van a ser refugiados, porque en Salvador había una crisis muy profunda en materia de bandas, de maras, como le llaman allá, ¿no? Entonces el concepto de refugiado tiene que ser muy restrictivo, muy personal, tiene que calificarse persona por persona y tiene que tener un procedimiento estricto para una persona ser calificada internamente. No es que la ONU va a declarar refugiado para que lo mantenga la República Dominicana. Entonces, se puede dar a un número realmente reducido de personas ser aceptados como refugiados en la medida en que sean de un país que no sea limítrofe con la República Dominicana. Exacto. Como es el caso de Haití. Sí. ¿Por qué? Porque la declaratoria de refugiado obliga al país que lo recibe a una serie de sostenimientos, y eso cuesta dinero, que es la parte que se silencia. Yo en otra ocasión, en otro lugar, había hablado, por ejemplo, de qué nos cuesta en materia alimentaria un solo refugiado. Y yo decía, mira, a precios de hoy, Ariel, de la calle, de ahora, podemos ir en este momento o mañana, o la gente que nos está viendo puede ir a cualquier fonda y decir, un desayuno, 250 pesos. Wow. Una comida, vamos a poner 500. Estamos buscando números fáciles.
y la cena otros 250 pesos. O sea que por persona en alimentación nosotros estamos hablando de 1,000 pesos para darle de comer a esa persona. Si nosotros tenemos 30,000 refugiados, por 1,000 pesos nos da 30 millones de pesos diarios en alimentación. Nada más. En alimentación. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Pero estamos hablando de alimentación, todavía no estamos hablando de vivienda, no estamos hablando de vestido, no estamos hablando de educación, no estamos hablando de esparcimiento. Pero cuando tengamos un campamento de refugiados, que lo hemos visto en el caso de África, son unas tiendas de campaña donde viven de forma muy precaria, ¿no? Sin servicio. Va a venir Amnistía Internacional y va a decir, no, pero es que esa gente no puede vivir así. Están en condiciones de hacinamiento. Eso es fuente de cualquier tipo de enfermedades y de inmoralidades y de violencia y demás. Hay que hacerle casas. ¿Y quién va a pagar las casas? Y después a las casas hay que darle servicio, porque no es solamente hacer casetas. Hay que llevar electricidad, hay que llevar agua, hay que llevar drenaje sanitario. Pero encima de eso hay que hacer escuelas. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Porque resulta, como también he dicho en más de una ocasión, todos estos pseudo progresistas quieren entrar al cielo, pero con el dinero de otra gente. Ese es el problema. Entonces, el punto está, ¿de dónde sale ese dinero? Del presupuesto nacional, porque de lo que se trata es de facturarle a los dominicanos la crisis haitiana. Sí. Para no asumirlo Estados Unidos, Canadá y Francia, para que los haitianos no vayan para allá, drenarlo hacia la República Dominicana. Pero tampoco le están creando las condiciones para que se quede en Haití, porque las condiciones para que se quede en Haití significa la inversión masiva. Los haitianos no tienen. Hay otro artículo que yo le puse un nombre atractivo que se llama Esperando lo Imposible. Esperando lo imposible. Claro, porque si no se lleva inversión a Haití, si no se pacifica, si no se crean las instituciones de gobierno, las instituciones civiles, las instituciones habituales, porque si tú tienes una calle, entonces hay un semáforo, debe haber un policía que ponga multa, que dirija, y el que se pase hay que ponerle una multa, y la multa tiene que pagarla en una institución. Todo eso es una organización de una sociedad, y ese individuo va a llevar una vida. Hay que construirle una que tenga electrificación, que haya luz eléctrica en su casa, aunque sea una pequeña casa, ¿sí? Debe haber policía, todas las instituciones, debe haber justicia, un registro civil, y eso te crea un ambiente de negocio. Entonces, viene el sector privado cuando encuentra esa inversión en la infraestructura social. Entonces dice, ok, aquí entonces yo voy a poner un negocio, yo voy a poner un hotel, yo voy a poner un restaurante, yo voy a poner una escuela, yo voy a poner un centro de entrenamiento, yo voy a poner un salón de belleza. Así es la secuencia como suceden las cosas en cualquier economía. O sea, tú no vas a poner un salón de belleza en un desierto. Sí. Ni tú vas a poner un hotel de playa donde no hay playa. Ni tú vas a poner una heladería en el Polo Norte. O sea, las cosas tienen un sentido comercial. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un país en turbulencia, en violencia, en una violencia que no es contenida y mucho menos es perseguida, entonces ¿a quién se le ocurre poner un salón de belleza? Imposible. ¿A quién se le ocurre poner una factoría? ¿A quién se le ocurre poner una tienda de zapatos? Porque es que tú pones una tienda de zapatos y en menos de una semana te la van a quemar y se van a llevar toda la mercancía. Entonces, primero tú tienes que crear condiciones, ¿sí? Condiciones para que los negocios se instalen y prosperen, y a ese es un proceso que es como el motor de arranque de un carro. Es para que le dé ese impulso inicial y que, siguiendo con supervisión, con orden y demás, eso pueda Haití progresar, porque esto no es un proceso. También hay gente que entiende
Hay gente que entiende que es cuestión de 48 horas. Como también digo en el mismo artículo que hay gente que piensa, ahora Haití, que no tiene primer ministro, que van a elegir un primer ministro y ahora todos los cables internacionales, a elegir un primer ministro. El Consejo de Transición. Y entonces, de transición, y cuando tengamos el primer ministro, ¿qué? O sea, váyase para Haití, primer ministro, y coge estos $1,000. ¿Qué va a hacer el primer ministro en Haití con $1,000 en los bolsillos? ¿Ah? Nada, volver a tratar de apagar fuego, como decimos nosotros, apagar este fuego aquí, apagar este fuego allá, pero así no se va a conseguir. Eso nosotros estamos yéndonos por las ramas y eso se está haciendo para llenar las noticias de cosas, pero al final de cuentas eso no tiene ninguna trascendencia. En la medida en que no haya un proceso serio, perseverante, organizado, así mismo como han organizado tirarle la cuava de Haití a la República Dominicana, tienen que organizarle cómo realmente van a fundar un Estado en Haití, no tirárselo a la República Dominicana. Sí. Lo que tienen que pensar cómo van a levantar ese país con los mismos haitianos, con negocios de haitianos, con haitianos trabajando para el desarrollo de Haití, no que tengan que ir fuera para simplemente sobrevivir. Sí, con la teoría, con la famosa teoría del retorno, de sin retorno. Es que también le están cargando a otras sociedades, por eso muchas veces son mal vistos, Ariel, porque hay una diferencia grande en las migraciones. Y hay muchos de estos pseudo progresistas quieren meter todos los movimientos de migración en el mismo saco y están absolutamente errados. No es lo mismo la migración europea, por ejemplo, en la colonización de América, que la colonización de América, por ejemplo, de Norteamérica, te absorbía cualquier cantidad de europeos, porque es un territorio inmenso, despoblado. Incluso la conquista del oeste, ahí están las películas, tú ibas con una carreta, y donde tú llegaras, eso era tuyo, porque ahí no había nada. Indios, sí. Habían indios. Sí. No es lo mismo que una migración como ha sucedido, por ejemplo, en Europa actualmente, donde hubo una encuesta en que en una escuela en Francia le preguntaron a 30 jóvenes que levantara la mano quién se sentía francés, y de 30, uno dijo sentirse francés. Wow. Entonces, le están entrando una presión, elementos de disociación, de descomposición, no solamente en este caso a la República Dominicana, sino al mundo entero con ese canto de sirena de la multiculturalidad. Sí, muchas gracias, brillantes, Osvaldo. Sabe que siempre lo vamos a tener aquí y siempre lo voy a traer para este tipo de conversatorio que edifica, y usted es muy profesional. Muchas gracias. Sí, señores, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.